El género teatral, como hemos visto, forma parte de los géneros literarios, junto con la lírica y la narrativa. Luego en el siglo XVIII aparece también el ensayo. El teatro entonces es considerado un género literario que puede tener una doble vía. O bien puede ser leído o bien puede ser, sobre todo, representado. Tiene una serie de elementos, como hemos visto. Los diálogos entre los personajes, que pueden ser diálogos, monólogos si habla un personaje solo, o los apartes, cuando el personaje habla al público. Unas acotaciones, que son las indicaciones que hace el autor sobre la escenografía o sobre los gestos o las actitudes o la ropa de los personajes. Unos actores, por supuesto. Otros elementos como las luces y el sonido, el telón y el escenario. Y luego una estructura, como hemos visto. Se divide en grandes actos, normalmente 3, aunque luego más tarde pueden ser más, que están marcados por la bajada del telón. Los cuadros, que son cambios de espacios y de tiempos dentro de la obra, y las escenas, que marcan la salida y la entrada de los personajes. Una vez que sabemos las características generales del género teatral, tenemos que saber que se agrupan en subgéneros dependiendo de su finalidad, del tema y o de sus personajes. Así dividimos el teatro en dos grandes subgéneros, los géneros mayores y los géneros menores. Los géneros mayores son fundamentalmente 3. La tragedia, que su función es conmover al espectador, presenta un conflicto grave con un desenlace generalmente desgraciado. Y los personajes son de clase social alta, héroes, reyes, dioses, que se enfrentan a un destino adverso, un destino contra el que ellos no pueden hacer nada. Está escrito que tienen que morir y hagan lo que hagan, tiene que ser así. Luego tenemos la comedia. Su función principal es divertir al espectador. Generalmente cuenta, en cuanto al tema, una historia de amor, de enredo, de costumbres, con un final feliz y unos personajes normales, unos personajes comunes, que entran dentro de las características sociales de cada momento. Y luego tenemos el drama, que está a medio camino entre los dos anteriores. Tiene algunos elementos de la tragedia, como por ejemplo puede representar un conflicto serio que haga reflexionar al público, pero también puede introducir elementos cómicos y protagonistas comunes, como era el caso de la comedia. El final puede ser feliz o desgraciado. En cuanto a los géneros menores, tenemos que son obras más bien breves, de un solo acto, que se representaban generalmente en los entreactos de las obras más grandes, de las obras mayores, para entretener al público. Y destacamos 4 tipos. El auto sacramental, que tiene el tema religioso como hilo conductor, es el más representado durante la Edad Media y se representaba en las iglesias, aunque debido a su éxito después se lleva también a los teatros. El paso, que es una pieza cómica en torno a un engaño, con personajes astutos que intentan engañar a otro que es más ingenuo o burlarse de él. El entremés, que es una pieza en la que se critican los defectos humanos, tanto actitudinales como físicos, por medio de personajes humildes y en un tono totalmente cómico.
y el sainete, que es una pieza cómica, burlesca, con escenarios típicos de distintas regiones españolas y personajes que reproducen expresiones populares de estas zonas que causan comicidad, que causan risa. Con todo esto tendríamos el panorama general de lo que es el teatro, las características generales del teatro y cómo se dividen y se subdividen las obras de teatro.